Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de donde estén viendo este video. Mi nombre es Edier Varela Medina, soy técnico especialista en sistemas de climatización y también tengo un enfoque amplio en lo que es electricidad residencial, comercial, industrial. Y bueno, en este momento pues quiero ampliar un poquito más eh, un video que compartí sobre una serie de corriente continua para probar circuitos, para probar continuidad y de pronto también determinar si hay un corto, etcétera. Entonces, sin más preámbulos, bueno, este es el plano que consta de una batería de 9 voltios, un mini switch, un zumbador con LED y también ya le ha adicionado pues unos caimanes y le puedo adaptar unas puntas de las del tester, etcétera, o de una pinza voltamperimétrica sin problema. Entonces ya el proyecto terminado es este. Es una cajita de las de 2x4, pero es pequeña. La altura aquí más o menos son como una pulgada y media de altura. Y aquí tiene pues una tapita ciega. Este es el buzzer con el LED y aquí a este lado viene el switch. Entonces ya el proyecto es que aquí a los cables yo les he puesto unos terminales fastos macho y hembra. Los uso mucho en la pinza voltamperimétrica, en otra serie que uso, y esta cuando la uso la utilizo en circuitos que no estén energizados, porque como pueden apreciar tiene una batería de 9 voltios, yo no le puedo mostrar un voltaje que esté en uso porque la quemaría. Y entonces ya yo tengo también, aquí tengo estos caimanes, y si estuviera trabajando con los caimanes pues no hay ningún problema, pero a veces no siempre estoy con los caimanes o con las puntas. Entonces sucede de que a veces necesito un caimán y una punta, y es ya esta la adaptación que yo le hago. Entonces aquí ya procedo a prenderla, y a comparación de la que había mostrado en el video anterior, el sonido, aunque es continuo, no es un sonido pues estrepitoso al oído. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera probar este cablecito, si el cablecito está bueno, tiene continuidad, entonces yo colocaría aquí en esta punta, colocaría el caimán, y en la otra la punta, y ahí yo ya garantizo de que hay una continuidad. Y asimismo yo puedo probar un switch, puedo probar un fusible. Y ya cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando con aire acondicionado y suponiendo que el evaporador está en un primer piso y la condensadora está en el patio o en una terraza, y la señal de los 24 voltios que va del evaporador a la condensadora, si yo quiero saber si está bueno, entonces yo no necesito de subir hasta donde está el condensador, sino que desenergizo el circuito de 24 voltios, y donde va el común y la línea que va de señal del termostato a cerrar la bobina del contactor para que ya pasen los 240 voltios al sistema como tal, para que prenda el compresor y el fan condenser. Entonces yo solamente desconecto abajo y en una puntica del común que viene del termostato de la condensadora pongo el caimán, y en el otro pongo la punta. Entonces lo que hago es que si está bueno el contactor, va a ser un retorno la señal
y me va a indicar que la bobina está buena, porque si yo llego y al tener lo que es la serie prendida y mando la señal y no me da la continuidad, entonces hay problemas. O hay un problema con las líneas que llegan al condensador, entonces si hay que subir y desconectarla y puentearlas, también yo me doy cuenta si hay continuidad, pero si sospecho que hay un corto, entonces del contactor yo quito la línea y las dejo abiertas, y abajo, pues como está prendida la serie, si pita hay un corto. Entonces ese es uno de los tantos modos. Y por ejemplo, en los switches de las estufas, cuando tengo que ver ya con electrodomésticos de línea blanca, las estufas, entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, a veces me he encontrado casos donde todos los switches de la estufa están apagados, pero el piloto está prendido. Entonces hay un retorno de alimentación de una de las fases. Si el piloto es a 220 o a 124 voltios o 120 voltios, hay un retorno que lo está alimentando estando los switches apagados, y muchas veces me he encontrado que es que la línea que recoge los pilotos, la línea que recoge la señal de cada switch y que va a un extremo del piloto, se queda cerrada. Se ha dañado ese punto, se ha dañado en el switch y se queda cerrado, y por esa razón es que no se apaga el piloto. Entonces con esto yo rastreo, Entonces, ¿qué sucede? Si todo está conectado en una estufa eléctrica y este es la clavija de la estufa, ¿cómo utilizo yo la serie? Yo pudiese probar de este modo, ¿sí? Aquí, de este modo yo pudiese probar colocando el caimán en un lado y la punta aquí, y si todo está en orden, pues me tiene que pitar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, si todo estuviera en orden, al probar me tiene que pitar. Voy a simular aquí el detalle que me tiene que pitar. Si todo está en orden y tengo los switches abiertos, todos los switches abiertos. Y si yo comienzo a cerrar los switches, y no me pita, entonces ya el plan B es ir a mirar, de switch por switch, probar. Por ejemplo, este es un switch de una estufa y su numeración es 89110A. Este es para una hornilla de las grandes. Y el que es 5266A es para la hornilla pequeña. Entonces, aquí llega la alimentación de potencia, las dos fases, o si es a 110 la estufa, fase y neutro tienen que venir aquí, porque de otro modo no la hacen. Entonces, al estar el switch cerrado, el switch aquí, por ejemplo, está cerrado. Si yo lo hundo y lo giro, ahí da el tic que está cerrado. Entonces, cuando yo pruebo un switch de estos, estando el vástago cerrado,
no tiene por qué pitar ninguno. Entonces, por ejemplo, aquí yo vengo y pongo el caimán aquí y comienzo, si está, esta es la otra fase, no tiene por qué pitar, no tiene por qué pitar, no tiene por qué pitar, estando apagado, y mire lo que sucede. Y si este me está dando continuidad estando apagado, este también lo tendría que estar, este pequeño. Entonces, este es el causante de que el piloto se quede prendido. Hay una fase que está haciendo el retorno. Porque cuando el switch está bueno, entonces voy a utilizar este switch. Este switch tiene un problema aquí, pero voy a hacer el ejercicio como si estuviera bueno. Entonces, él aquí, mire, él aquí, el vástago está cerrado. Entonces, él ahí, ¿qué hace? Que si yo lo pongo aquí, en una de estas entradas de potencia, él no me tiene que dar continuidad con ninguno. Si lo pongo en la otra, no tiene que darme continuidad con ninguno, sino cuando se abra el switch. Ahí sí tiene que darme continuidad. Por lo menos el daño que tiene es que este está interrumpido, pero mírese que estando el switch cerrado no pita. Entonces aquí el switch está abierto el switch, y esta que es la otra línea de potencia no tiene que tener ningún tipo de comunicación con estos dos, porque entonces ahí sí haría el corto y tiene que darme paso con esto. Ahora, cuando yo quiero, desde el punto de vista, volviendo al tema de la estufa, que esta es la clavija, y yo quiero saber si al probar desde aquí, al mandarle una señal a todo el recorrido de la estufa, yo quiero saber si las hornillas están bien o mal. Entonces resulta de que yo tengo este dispositivo. Esto es tubo de cobre de media, y yo lo aplasté, le coloqué estos tres cables aquí, y aquí le coloqué terminal Faston. ¿Por qué hay dos? Porque resulta de que una de las fases y la línea de tierra yo las tomo como una unidad para probar, o sea, no hay energía. Este lo he desenchufado y no hay energía, entonces yo vengo y pongo este aquí, este sería una fase y esta sería la otra. Entonces aquí arriba, al poner el caimán, entonces aquí ya está la serie puesta. Entonces ya lo que yo vengo es, si la estufa está apagada no tiene por qué sonar, y al abrir cada switch, entonces yo ya puedo probar aquí, por ejemplo, como esta es la misma línea, no me da continuidad, porque es el neutro y es el tierra, están en la misma. Entonces me da igual si la pongo aquí o la pongo acá. Permítanme que aquí se me soltó. Entonces me da igual, pero la idea es esa. Entonces por esa razón yo tengo este para colocárselo allí. Voy a volver a hacer el ejercicio. Entonces, por ejemplo, cuando está apagada la estufa, no tiene por qué pitar. Si pita, entonces yo ya empiezo a rastrear qué es lo que está pasando, porque hay alguna novedad. Si no, entonces ella tiene que estar así. Ahí está pitando porque imaginariamente yo abrí un switch, moví el switch del termostato del horno, etcétera. Entonces ese uso le doy.
Entonces este lo uso mucho para ese propósito. Igual daría si yo quiero probar algo más, entonces lo hago de la misma manera, porque este lo uso, yo ya también había hecho un video, lo uso con estas puntas, es porque muchas veces cuando voy a revisar estufas, para no ponerme a perder tiempo, si hay un voltaje completo, si la tierra está buena, por ejemplo, aquí se utilizan mucho las estufas que tienen el horno con tarjeta electrónica. Esas tarjetas trabajan a 124 voltios, entonces es una fase y la tierra. Cuando son de 4 patas, pues es el neutro. Igual, entonces yo lo que hago es que yo lo enchufo al plugger, al toma de la estufa, estando energizado, y aquí no hay ningún problema, porque como yo aquí tengo terminal Faston protegido, yo no me pongo a perder tiempo ahí metiendo las puntas, que si me da, que no me da, que me vacila el voltaje. No, yo llego y conecto la pinza voltiamperimétrica. Esta pinza voltiamperimétrica tiene estas terminales Faston también, entonces vengo y las enchufo aquí, una aquí, otra aquí. Si voy a probar los 240, la enchufo y voy a lo que voy, estando en modo de alterna la pinza voltiamperimétrica. Y si quiero saber cómo están las dos fases con el neutro, entonces también hago esa prueba, porque ¿qué sucede? Me he encontrado casos cuando aquí están los 240, pero entre la fase, entre el E1 y el tierra me da 90, y entre el tierra y la otra fase me da 124 voltios, y así no trabaja la tarjeta de la estufa. Entonces esto yo lo hago por comodidad y no estoy corriendo ningún riesgo. Entonces les quería compartir este detalle y deseo que se encuentren muy bien, que Dios los bendiga. Los invito a que se suscriban a mi canal, que compartan, que le den like, y compartir el conocimiento nos enriquece, y para mí es una bendición, porque nadie nació aprendido, y si en algo puedo colaborar para que a otros se les sea más fácil, más cómodo hacer sus actividades, yo no me estreso por compartir el conocimiento, porque para mí es una bendición, eso me enriquece. Entonces, ¿me enriquece en qué sentido? Que yo me esmero por ser mejor cada día en mis actividades, no hago las cosas porque me tocó, porque yo amo la profesión. Entonces, compartir el conocimiento para mí es una bendición. Muchas bendiciones y hasta otro próximo video.